Cordial saludo. En este video tutorial vamos a poner en práctica un problema de aplicación de la probabilidad de ocurrencia de un evento. En un colegio en el área de ciencias naturales hay 5 profesores de química, 4 de física. El área debe formar un comité de 3 profesores. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité quede formado solo por profesores de química? Recordemos que la probabilidad de ocurrencia de un evento se puede establecer a partir de un cociente entre el número de casos favorables del suceso o evento y el número de casos posibles del experimento aleatorio. Analicemos la situación. Si uno escribiera el espacio muestral del experimento aleatorio, hay que tener en cuenta que los 3 profesores que van a formar el comité pues pueden ser de física, supongamos el profesor de física 1, el profesor de física 2 y el profesor de física 3. Hay 4 profesores de física. Esto puede ser un posible resultado del experimento aleatorio, que los 3 profesores sean de física. Podemos también establecer en el número de casos posibles del experimento que queden formados solamente el comité por profesores de química. Y también puede establecerse que en el comité queden mezclados, por ejemplo, el profesor 1 de física, el profesor 1 de química y el profesor 2 de química. Entonces, este tipo de sucesos hacen parte del número de casos posibles. Ahora, sin embargo, es importante también identificar si el orden importa o no importa en la situación. Entonces, preguntémonos si el suceso F1, Q1 y Q2 es distinto o sería lo mismo con respecto al suceso Q2, Q1 y F1. Es decir, que el comité esté formado por el profesor 1 de física, el profesor 1 de química y el profesor 2 de química será distinto o será igual a que el comité quede formado por el profesor 2 de química, el profesor 1 de química y el profesor 1 de física. En este caso, el orden no importa porque no se está especificando algún tipo de cargo o función que vaya a ejercer en el comité cada una de las 3 personas. Por tanto, estos 2 sucesos son iguales. Eso significa que debemos entonces resolver el problema teniendo en cuenta una técnica de conteo a la que le llamamos combinaciones. La combinación que nos permite hallar los casos posibles será entonces una combinación de 9 elementos. Contamos los profesores en total, tenemos 5 y 4. Va a ser 9 combinado 3. De los 9 elementos del conjunto se van a tomar muestras de 3. Previamente esta combinatoria ya la he calculado y esa combinatoria da 84. Esto corresponde entonces con el número de casos posibles. El número de casos favorables se obtendrá entonces teniendo en cuenta que el conjunto se reduce porque está haciendo referencia a la pregunta únicamente a los profesores de química. Los profesores de química son 5. Y si analizamos la situación de la misma manera, como lo hicimos ahorita, nos vamos a dar cuenta que sigue sin importar el orden. Por tanto, tenemos que nuevamente combinar. Tenemos que hacer una combinación de 5 elementos de los cuales seleccionamos 3. En este caso, entonces, se tienen en cuenta solamente las selecciones de los 3 profesores, pero que hacen parte de la asignatura de química. 5 combinado 3 da 10. Entonces, la probabilidad de que ocurra ese evento A, llamemos A, en el comité, formar el comité solo por profesores de química. Entonces, la probabilidad de que ocurra este suceso A, entonces es de 10 casos favorables entre 84 posibles. Este cociente o esta división da 10 dividido 84 da 0,119, tomando las 3 primeras cifras decimales.
Recordemos que la probabilidad se puede expresar en términos porcentuales y basta con correr la coma 2 cifras hacia la derecha. Entonces, la probabilidad de que en el comité estén solamente profesores de química es de 11,9%, aproximadamente del 12%. Eso es todo, muchas gracias.